A ver, decíamos que, a ver chicos, decíamos que la Revolución Francesa pasó por tres etapas: la monárquica, la republicana y la imperial. La semana anterior estudiábamos las causas de la revolución y toda la etapa monárquica. Así que hoy tenemos que estudiar la etapa republicana, la etapa imperial y tenemos que llegar hasta el final, cuando se da un nuevo periodo conocido como la Restauración. Voy a ubicarme entonces donde nos quedamos la semana anterior. ¿Ya? Voy a ubicarme, a ver, en los inicios de la etapa republicana de la Revolución Francesa. Así que me ubico aquí. ¿Ya? Ahí está, etapa republicana. Muy bien. A ver, ¿cómo llegamos a la etapa republicana? ¿Qué pasó con la monarquía francesa? ¿Qué pasó con los reyes? A ver, recordemos que poco antes de esto, ¿ya? ¿Qué había pasado? Pues dos reinos absolutistas habían intentado invadir a Francia y acabar con la Revolución Francesa. Me refiero a los reinos de Austria y de Prusia. Esto ocurrió en 1792. Ahora, los franceses lucharon y defendieron su revolución. Lograron rechazar a los invasores. Pero esta guerra, ¿qué consecuencia trajo? La caída de los reyes de Francia, ya que Luis XVI y María Antonieta fueron considerados culpables, cómplices de los invasores, traidores a Francia. En efecto, llegaron habían sido cómplices de los invasores, en efecto, ¿ya? Así que ellos habían sido arrestados y por eso la monarquía francesa había caído en 1792. ¿Ya? Y en su reemplazo, lo que se va a hacer es crear un nuevo régimen en Francia sin reyes, un régimen al cual llamamos la República. Francia, por primera vez en su historia, va a convertirse en una república. ¿Ya? Muy bien. Por eso estamos en la etapa republicana. Desde finales de 1792 hasta 1804. ¿Así? ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1804? Pues un hombre volvió a ponerse corona. Sabes que las coronas corresponden con las monarquías. ¿Quién fue ese hombre que se puso corona en 1804? Pues Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Y con su coronación empezó el imperio napoleónico. El imperio fue un tipo de monarquía. ¿Ya? Muy bien. Así que vamos a estudiar la etapa republicana de la Revolución Francesa. A ver, era necesario crear una nueva constitución para Francia, ya que la anterior era una constitución monárquica, para una monarquía. Había que crear una constitución para una república. Por eso se convocó a elecciones para una asamblea que va a tener como nombre la Convención Nacional. La Convención Nacional. ¿Ya? Ahí está entonces. Eh, ¿Recuerdas que habían diferentes grupos políticos que se disputaban el control de las asambleas? Habían dos que son las que vamos a destacar el día de hoy. Los girondinos y los jacobinos. ¿Cuál era la diferencia? Ya lo hemos planteado antes. Los girondinos estaban de acuerdo con la república, pero querían que esta transformación hacia la república sea poco a poco, lentamente, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué significa ir lentamente? Pues otorgarle el derecho a voto a la gente, porque la gente tiene que votar en una república. Hay que otorgar el derecho a voto poco a poco. Por ahora, que voten solo aquellos varones
que tengan propiedades cuantiosas. Querían los girondinos. En cambio, habían otros, los jacobinos, que también eran republicanos, pero a ellos les hemos llamado los radicales. ¿Ya? Ojo que el término radical no significa que sean comunistas, no. En este tiempo aún no podemos hablar de comunistas. Aún la ideología del socialismo de Carlos Marx aún no se ha planteado, ¿no? A ver, son republicanos radicales porque quieren acelerar los cambios, no quieren ir lentamente, no, quieren ya avanzar a grandes pasos. El radical se caracteriza por querer acelerar la historia, que los cambios se den pues de manera rápida. Los jacobinos querían que todos los varones, sin importar la riqueza que tengan, puedan votar. Voto universal masculino. Muy bien, entonces habían dos grupos que debatían. ¿Quiénes tuvieron el control de la Convención Nacional en sus inicios? Pues los girondinos, ¿ya? Por eso coloco predominio girondino. ¿Qué decisión se tomó ni bien empezó la convención? Pues la primera decisión que tenía que tomar esta asamblea era abolir la monarquía. Entonces, legalmente, la monarquía quedó eliminada en Francia. En la práctica, ya había caído cuando los reyes fueron arrestados, pero tiene que hacerse esto, pues, dentro de lo legal. Y esto fue pregunta de admisión de San Marcos. ¿Qué institución, qué asamblea dentro de la Revolución Francesa o en qué momento de la Revolución Francesa fue que se abolió la monarquía? Pues, ¿ya? En tiempos de la Convención Nacional. Esto nos obliga a recordar, pues, cada uno de estos momentos y qué sucedió, ¿no? En esos momentos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué momento de la Revolución Francesa se dio la toma de la Bastilla y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? ¿En qué momento de la Revolución? Estados Generales, Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente, Asamblea Legislativa, Convención. Entonces tenemos que identificar, ¿no? Cada momento importante, cada, ¿no? Suceso importante con, pues, el periodo al que corresponde. ¿Ya? La respuesta a la pregunta que acabo de hacer, por cierto, es Asamblea Constituyente. Ya lo hemos visto eso la semana pasada. Ahora estamos con la Convención Nacional. ¿Ya? Siempre los videos, ¿no? Estas reuniones se graban, ¿no? Si te olvidas, el tema pareció muy complicado, pueden verlo por segunda vez, ¿no? Muy bien. Listo, entonces, además se fundó la República. Profe, ¿por qué le llama la Primera República? ¿A la República Peruana se le llama la Primera República? No, porque el Perú solo ha tenido una república. Es decir, el Perú fundó su república y hasta ahora lo sigue manteniendo. En cambio, Francia, ¿qué es lo que va a hacer más adelante? Restablece la monarquía. Años más tarde, crea nuevamente la república. ¿Ya? Después restablece la monarquía. Después restablece la república. Por eso, en Francia sí hablamos de una primera república, segunda república, tercera república. Hay hasta quinta república francesa, que es la actual. ¿Ya? De ahí que tenemos que diferenciar cada república en la historia de este país. Francia nos complica la vida, sí, porque ha tenido muchas transformaciones. Le ha ganado a Goku, pues, en transformaciones. Eso nos complica, pero tenemos que aprenderlo. San Marcos nos ha preguntado ya, pues, sobre cómo es que Francia se convirtió en la Segunda República. ¿Ya? Entonces nos puede preguntar pues, cómo se convirtió en la primera, en la tercera. También nos preguntó por la Quinta República, la Universidad de San Marcos. Muy bien. Ahora, si no hay rey, ¿quién gobierna? Pues se nombra un comité de salvación pública para que se encargue de los asuntos de gobierno temporalmente. Así que no hay un presidente por ahora.
es una república, pero no tiene a una persona que se llame presidente. Por ahora hay un comité de salvación. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el episodio más importante, el suceso que más destacamos de esta primera parte de la convención? Pues aquello que se está mostrando en la pantalla. ¿Qué es esto? Pues la decapitación del rey, ¿ya? Del ex rey, mejor dicho, Luis XVI. Ahora que no es rey, va a ser llamado el ciudadano Capeto. ¿Ya? Esos de rey, duque, van a ser rechazados por los revolucionarios. ¿Ya? En ese tiempo dejan de usarse palabras, ¿no? Normal que los franceses digan, pues, monsieur, ¿no? Eso prohibido, ¿no? Porque si tú utilizabas términos que diferencian a la gente, entre que unos son nobles y otros no, pues hasta podían considerarte un traidor a la revolución, porque la revolución se hace en nombre de la igualdad ante la ley. Así que nada de que monsieur, que don, que conde, duque, acá todos somos ciudadanos, dirán. Así que se llaman así mismo, ciudadano. Ciudadano, ciudadano, se hacen llamar, ¿no? Muy bien. Así que si un día me encuentro con un congresista, el presidente, le diré, pues ciudadano, ya que me considero igual a ellos, ¿no? A que señor congresista de la República, excelentísimo presidente, ciudadano le voy a decir, ¿ya? En nombre de la igualdad. Entonces, él fue condenado. El tribunal lo consideró culpable de ser cómplice de los invasores que había tenido Francia previamente, que ellos habían llamado a los ejércitos invasores. Y unas cartas demostraban, pues, esa complicidad. Y la traición a la patria solo podía tener una pena, ¿no? En circunstancias de guerra como se estaban viviendo, ¿no? La pena de muerte. Curioso que el mismo Luis XVI, cuando era rey, había aprobado que los condenados a muerte sean ejecutados en este instrumento conocido como la guillotina, en honor a Guillotín, el que diseñó, ¿no?, este instrumento. Y esta guillotina, pues, está siendo utilizada ahora con el ex rey. Como puedes ver, lo ataron, lo colocaron boca abajo, soltaron pues la guillotina y la cuchilla pues le cortó la cabeza. Y acá el verdugo muestra la cabeza del ex rey a la gente. Es una escena terrible, ¿no? Pues ya yo puedo estar tal vez de acuerdo o no con la pena de muerte en algunos casos, pero que lo hagan de esta manera y que le muestren la cabeza a la gente con la sangre cayendo, pues como que considero que no, me genera total rechazo a mí. Pues ahí está. Ahora, la decapitación por guillotina lo habían aceptado porque era la manera, dicen, más rápida y menos dolorosa, porque era rápida la muerte. En teoría, ¿no? Es muy rápida e indolora, en teoría. Nadie ha dicho, pues sí, sí dolió, ¿no? Así que, pues creían que era una manera de ejecutar humanitariamente, digamos. ¿Ya? Hoy, pues, consideramos que hay maneras más humanitarias, ¿no? No sé, tal vez, pues, una inyección en la que me adormezca, me haga dormir, que no me genere ningún dolor, pero me estoy muriendo, ¿no? Una inyección letal, tal vez podría ser. Eh, entonces, muerto Luis XVI, ¿ya? Ahí está. Ahora, ¿qué consecuencia trajo esto? Porque, a ver, imagínate si tú eras rey vecino, ¿no? De Austria, de España, de donde sea, y te enteras que al rey vecino, al de Francia, le han cortado la cabeza. ¿Qué consecuencias puede generar esto? Y si esta revolución llega hasta nuestros países y nuestros pueblos imitan lo que han hecho el pueblo de Francia, nuestras cabezas no están seguras en su lugar. Puede que una revolución aquí, ¿no? En Portugal, en Prusia, en Rusia, en España, donde sea,
también nos corte la cabeza. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros los reyes? Tenemos que unirnos y tenemos que aplastar a la Revolución Francesa. ¿O quieren que les corten la cabeza algún día, no? Esto generó entonces que distintos reinos se unan contra Francia. Una primera coalición se formó para derrotar a la Revolución Francesa. Estaban muy interesados pues en esto los reyes de Prusia, de Austria, de Rusia, porque eran monarquías absolutistas, como lo había sido Francia. Pero lo que nos causa extrañeza es que Inglaterra también está en el grupo y sea la cabeza de la primera coalición, la cabeza de todas las coaliciones que se van a formar para aplastar a la Revolución Francesa. ¿Por qué nos llama la atención la participación de Inglaterra? Porque Inglaterra no era una monarquía absoluta. Inglaterra ya había vivido una revolución similar 100 años antes. Inglaterra, los ingleses ya le habían cortado la cabeza a un rey. Debes recordarlo, ¿no? A Carlos I. Entonces, ¿por qué Inglaterra va a condenar una revolución semejante, ¿no? Pues justamente porque era una revolución semejante. ¿Mm? Si descubres un método para ser el mejor de tu clase, ¿ya? Y estás arriba, pues, y tienes asegurado tu ingreso, ¿te gustaría que ese método lo conozcan los demás para que todos estén a tu altura? Pues tu ingreso se complica, tu primer lugar puede caerse. Mejor que nadie siga ese método. Si la revolución había hecho que Inglaterra se modernice, sea capitalista, sea liberal, y con el tiempo se volvió la número uno, pues Francia no debía modernizarse. Francia debería ser la de antes, la feudal, la estamental, la absolutista, la atrasada. Por eso Inglaterra quiere que fracase la Revolución Francesa. Que fracase, ¿no? Muy bien, entonces Inglaterra, a pesar que no era absolutista, estaba en contra de la revolución liberal que Francia estaba viviendo y pretendía que Francia vuelva a ser una monarquía absolutista. Ahora, dije varias coaliciones, en efecto, porque los europeos tendrán que unirse varias veces contra Francia. Francia soportó la primera coalición, soportó el ataque de la segunda, tercera, cuarta, quinta coalición. ¿Ya? Francia soportó muchos años. Justamente en medio de estas guerras, algunos generales cobraron fama. El más grande, pues Napoleón Bonaparte. En tiempos de guerra, pues los militares cobraron pues prestigio, cobraron notoriedad y llegaron al poder, ¿no? Como Napoleón Bonaparte. Eso todavía en unos momentos, ¿ya? Aquí Napoleón está en las calles de París, pero es uno más, ¿no? Aún no destaca Napoleón Bonaparte. Bien, a ver, ahí está entonces. Sigamos a ver, ¿ya? Ahora, si hay una guerra tremenda que se viene, los franceses están asustados porque temen pues morir, temen ser invadidos, temen que se restaure el absolutismo y que todos aquellos que estuvieron a favor de la revolución sean ahora condenados a muerte. Claro, si tú diriges una revolución y esta luego cae, pues vas a pagar las consecuencias, ¿no? Estás arriesgando pues tu vida, ¿no? Tu cabeza en este caso, ¿no? Que seas decapitado por haber estado a favor de la revolución. Así que tenías que ver la manera que no caiga esta revolución. Ahora, ¿quiénes pueden generar esto? Pues esos ejércitos que intentan invadir Francia. Pero además hay otra amenaza, ¿ya? Y esto lo va a defender hombres como Maximiliano Robespierre, el hombre que aparece en esta imagen. Él era un jacobino. Los jacobinos, como hemos dicho, eran los radicales, los que querían llevarnos hasta las últimas consecuencias, la defensa de esta revolución, los cambios que ellos querían hacer. Muy bien, entonces
En medio de estas circunstancias de crisis, porque estamos en medio de una guerra contra la primera coalición y hay un temor de la gente a que sean derrotados y que Francia sea invadida y que los maten, pues en esas circunstancias los radicales tomaron el control. Los jacobinos tomaron el control. Así que pasamos del predominio girondino al predominio jacobino. De una fase moderada a una fase radical. ¿Y cómo se le va a llamar a este momento de la revolución en que los jacobinos tuvieron el control político? Le vamos a llamar el terror, ¿ya? Entre 1793 y 94. El terror. Muy bien, así que es cuando los jacobinos gobernaron, cuando Maximiliano Robespierre, apodado el Incorruptible, ¿ya? Logra tener el control de la política francesa. Le decían el Incorruptible porque señalaban que este tenía ideas firmes, ideas claras que va a mantener hasta las últimas. Hay políticos pues que cambian de tendencia, cambian de opinión, ¿no? En cada momento, ¿no? Este va, ¿no? Dice que se mantenía firme en sus ideas. ¿Y qué era lo que buscaba Robespierre para Francia? Pues el terror. ¿Ya? Él va a dirigir el gobierno del terror. Muy bien, ¿y qué es el terror? Pues, a ver, el terror viene a ser una política de persecución y decapitación de los enemigos de la revolución. O sea, Robespierre, los jacobinos argumentan que, a ver, cuando salgamos a defender a Francia de los enemigos de afuera, puede que aquellos que están en contra de la revolución y que están dentro de Francia tomen el control. Temen que la revolución caiga desde adentro, desde los que se oponen a la revolución francesa. Acá hay muchos que se oponen a la revolución, considera Robespierre. Hay sacerdotes, hay nobles, hay gente pues que estaba con el rey, ¿ya? Hay gente que no ha hecho nada por la revolución. Pues esos también son enemigos de la revolución. Ya sabes que para los radicales solo hay dos posturas. ¿Estás a favor o estás en contra? No hay puntos medios para los radicales. Así que para Robespierre, o estás conmigo o estás contra mí. Si no me apoyas, eres mi enemigo, ¿no? Así que hay que identificar quiénes son esos enemigos de la revolución y hay que eliminarlos. No hay que meterlos a las cárceles, vamos a llenarlas y vamos a gastar recursos. No, hay que decapitarlos a todos los enemigos de la revolución. Pero los juicios demoran años muchas veces. Es cierto, ¿no? Años demoran los juicios. Pues Robespierre, que es un abogado, que sabe de cuestiones legales, pues lo que va a crear es una justicia rápida. Y él mismo lo dice, el terror no es más que la justicia rápida, severa e inflexible. Alguna vez has dicho, ¿no? Esos delincuentes, ¿no? Deberían darle pena de muerte a todos ellos. A los que están en la cárcel, ¿para qué vamos a mantenerlos con la plata de los impuestos, ¿no? Ya, pena de muerte y vaciamos las cárceles. Al que robe cualquier cosa, pena de muerte para que no haya más robos, nunca más. Pues tal vez alguna vez has pensado así, pues has pensado como Robespierre, ¿no? Robespierre no habla de los que roban, ¿no? Los que cometen delitos comunes, sino los enemigos de la revolución, ¿ya? Y los juicios tienen que ser rapidísimos, ¿ya? Las pruebas, pues con unas pocas son suficientes. Basta la sospecha, que hay sospecha de que es culpable para declararlo culpable. Acá hay una vulneración completa a lo que llamamos hoy, pues, el debido proceso. El debido proceso es aquel proceso judicial que guarda todas las garantías que la ley le establece.
¿ya? Que nos permitan ofrecer pruebas, que tengamos un abogado, que nos digan por qué nos están investigando, denunciando, etcétera, que haya doble instancia, etcétera. Pero nada de esto se va a dar en el gobierno del terror. Va a haber una justicia rápida, ¿ya? Los jueces prácticamente le veían la cara y con una denuncia que habían recibido de alguien, cualquiera nos puede denunciar, Yucre es un traidor. Pues entonces me veían la cara y como tengo cara de culpable, pues el juez podría decir a la guillotina, ¿no? Porque para ellos era mejor, ¿no? Pues castigar a un inocente que perdonar a un culpable, ¿no? Porque esos culpables, esos traidores, podrían ocasionar la caída de la revolución. Y así se eliminaron miles y miles de personas, de franceses, acusados de ser enemigos de la revolución. ¿Eran realmente enemigos de la revolución? Pues cuando no hay un debido proceso, no sabemos. No sabemos. ¿Ya? Si aún demorando los juicios años, al final hay errores judiciales. Las pruebas no eran las adecuadas, el criterio juez no fue el correcto y hay gente inocente que fue condenada culpable, ¿no? Y culpables que fueron condenados, fueron declarados inocentes. Pues ya, Robespierre entonces los va a mandar pues a la guillotina, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando pidas, pues, justicia rápida y pena de muerte para todos, pues, piensa que eso se hizo en tiempos de Robespierre, ¿ya? Y al inicio la gente dijo, bravo, bravo, esto es lo que necesitamos, ¿no? ¿Para qué vamos a tenerlos en las cárceles? Mátenlos, ¿ya? Pero después, cuando alguien te denunciaba, porque dijiste Messier, ¿no? Porque dijiste, pobre María Antonieta, ¿no? Pobrecita, ¿no? Es mujer, ¿no? Déjala vivir, ¿no? Ah, traidor. Está con la reina, está con la monarquía, ¿no? Si dices, no, mis hijos, no quiero que vayan a la guerra, ¿no? Porque quiero verlos crecer, que vivan, ¿no? Una vida larga, no quiero que vayan a la guerra. Ah, traidor, no quieren defender a Francia, todas las familias son traidores. Podías terminar en la guillotina. Así que, pues al inicio la población dijo bravo, pero después le van a tener miedo a Robespierre, ¿no? Porque cualquiera, por una simple denuncia, podía terminar unos días después sin cabeza, ¿no? Así que, pues, el terror le llaman a esto, ¿no? Duró un poco más de un año, ¿ya? Se considera que es el momento más radical de toda la revolución, porque fue la etapa más sangrienta, ¿no? En que las luchas entre los que están a favor y en contra fue más dura, ¿no? En este tiempo se decapitó a María Antonieta. Bueno, ella sí era culpable, ¿no? De haber pedido que ejércitos extranjeros invadan a Francia y destruyan la revolución. María Antonieta, pues, fue decapitada, ¿no? Ya, ahí está María Antonieta. Ya, muy bien. Esto molesta a los austriacos, por supuesto, porque recuerda que María Antonieta es una austriaca y su familia es la que gobierna en el imperio austriaco. Ya, mataron pues a María Antonieta, ¿no? Pues Austria es uno de los mayores enemigos que tiene la Revolución Francesa, pero el mayor enemigo es Inglaterra, ¿no? Muy bien, los jacobinos aprobaron la Constitución de 1793, que estableció el voto universal masculino, que estaban a favor del voto universal masculino. En esta parte yo le daría razón a los jacobinos, ¿no? De querer, pues, hacer que la mayor parte participe en las decisiones a través del voto. Bueno, a la mujer no le dieron derecho a voto, pero pues al menos los varones pobres podían ya participar, ¿no? Cosa que a los girondinos no les gustó. Los girondinos, o sea, que los pobres van a votar también. Entonces, los presidentes que elijamos van a ser gente pobre. Y sabes que la gente de abajo son los más radicales, son los que quieren cambios más profundos. Los que están arriba quieren menos cambios porque a ellos les va bien y bueno, pues no les convienen los cambios, puede que les vaya mal después, ¿no? Eh,
pues Castillo, que viene de abajo, preocupa por eso, ¿no? A muchos sectores, ¿no? Eh, Todavía es una incógnita Castillo, ¿no? Cerrón sí es más claro, ¿no? Ok, entonces ahí está. También se creó un nuevo calendario, porque ellos ya no querían contar los años como antes. El calendario gregoriano, pues el calendario que se cuenta desde el nacimiento de Cristo, ¿no? Un nuevo calendario, un calendario que empiece con la caída de la monarquía, con la fundación de la República. Llamémosle entonces a estos primeros meses de la República el año uno, y así comenzaron a contar nuevamente los años, ¿ya? Y le cambiaron los nombres a los meses, pues todo un nuevo calendario. Pero este calendario va a desaparecer junto con la Revolución Francesa. Muy bien, a ver, sigamos. Ahora, hay guerra y los jóvenes tienen que ir a pelear, ¿ya? Levas, a la fuerza tienen, si no quieren, a la fuerza tienen que reclutarlos para que vayan a la guerra. Si hubiera guerra en este momento, chicos, y se establece entonces las levas forzadas, así que todo joven que tenga desde los 17 años, creo que los agarro 17 años, tiene que estar en el ejército, la marina o la fuerza aérea obligatoriamente. ¿Ya? ¿Qué importa que sean estudiantes, que estén postulando, ¿no? Pues, ¿qué harían, muchachos? ¿Irían? ¿Se esconderían? ¿Serían otro país? Pues, había gente que iba, claro. Gente decía, vamos, esto es por Francia. ¿Ya? Muy bien. Así como dice una compañera, pues, dice, voy normal, ¿no? Ya, bien, pero otros dicen, no, ¿ya? Y tal vez no sean ustedes, sean sus padres que digan, no, mi hijo no, ¿ya? Porque de esos que van, pues la mitad mueren, o tal vez más. Hijo, no. Pues había una provincia en Francia, un departamento, digamos, llamado La Vendée, ¿ya? Aquí está. Entonces, en La Vendée se dio un rechazo a las levas forzadas, ¿ya? Que París había ordenado, ¿no? Entonces, ¿cómo vio Robespierre, que gobierna desde París, esto? O sea que los de La Vendée no quieren participar. Traidores, ¿ya? Son enemigos. Y manda pues a los soldados franceses a enfrentar a los de La Vendée. Y así hubieron otros lugares que se opusieron a lo que París estaba, pues, no, haciendo en esos momentos. Entonces, ¿qué se vivió en La Vendée? Pues una guerra civil. Franceses contra franceses, ¿ya? Pues el resultado de esto fue una masacre de la gente de La Vendée, ¿sí? Fueron asesinados en masa a ser considerados, pues, enemigos de la revolución. ¿Y qué les parece eso? ¿Ya? ¿Qué les parece eso? Cuando la revolución empezó, ¿qué palabras decían ellos como lema? Libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad, pues, es tratarnos como hermanos, ¿no? Y por eso, como burla a ese principio, tenemos acá una caricatura en la que un revolucionario, ahí lo vemos con el sombrero frigio, que es un sombrero que usaron los revolucionarios, y al costado unos cadáveres, y con la sangre de esos cuerpos, con la misma sangre está escribiendo fraternidad, fraternité, ¿ya? Entonces una caricatura que ironiza los principios de la Revolución Francesa. Que fraternidad hay que escribirlo con sangre de otro francés. Eh, ok, muy bien. Por eso la Revolución Francesa, pues tiene, ¿no?, mucha gente que lo resalta y también muchos críticos por sus excesos, ¿no? Bien, Marat era un personaje, era un, ¿no?, partidario de los jacobinos,
era un radical, era de esos periodistas que buscan, así como hemos escuchado en nuestro tiempo, periodistas que hasta han opinado, que los que han salido a las protestas tomen Palacio y saquen a Sagasti en ese tiempo, ¿has escuchado a periodistas así? ¿Ya? Que sigan protestando y que, eh, pues, igual era Marat, pero más radical todavía. Marat, en su diario, El Amigo del Pueblo, denunciaba, ¿no? Entonces se enteraba de esto, el otro, ya, pues son traidores tales personas, ¿no? Y denunciaban. Y la gente, pues, iba y hasta los linchaban, o los detenían y los decapitaban más adelante. Marat era parte de esta política del terror. Hasta que un día una mujer, una girondina, pues que se hizo pasar como, digamos, una fuente, ¿no? Para darle información. Yo sé lo que dicen los girondinos, terminó pues matándolo a Marat, conocido como el amigo del pueblo. La Universidad Villarreal preguntó por esto, ¿no? ¿Quién fue conocido como el amigo del pueblo, ¿no? En tiempos de la Revolución Francesa. Pues Jean-Paul Marat. Fue un agitador, ¿no? Para demostrar que la pluma, ¿no? La pluma con que escribía podía ser pues más fuerte que una espada, ¿no? Porque pues él provocó movimientos de ese tipo. Otro jacobino era Danton, ¿ya? Así que destacamos a tres: Robespierre, Marat y Danton. Danton pues estaba de acuerdo con el terror, ¿no? Pero llegó un momento en que ya no. Robespierre, ya hemos avanzado en esto, pero hay que parar con estas condenas masivas. Hay que parar con el terror. Muy bien, entonces Robespierre consideró que Danton era un traidor. Era un traidor. ¿Cómo terminó Danton? Pues decapitado también. A pesar que era uno de los líderes de la revolución. Era un jacobino. Era, ya, estaba casi a la misma altura que Robespierre, pero terminó decapitado por Robespierre. Así que hasta jacobinos se estaban decapitando. Igual pasó con Desmond Lynch, de Molois, algo así escuché en los documentales como lo pronuncian. Él lo hemos destacado porque él fue el agitador cuando se dio la toma de la Bastilla. Él fue el que dice a la Bastilla, pues también fue decapitado, ¿no? ¿Ya? Así que los excesos llegaban hasta inclusive los propios líderes de la revolución que estaban siendo decapitados. Bien, la población le tiene miedo ahora a Robespierre, ¿ya? Una parte en todo caso, y esto permite un golpe de Estado, ¿ya? ¿Quiénes hacen el golpe? Los moderados. Por ejemplo, los girondinos. La llanura, habían varios grupos, dan un golpe de Estado. Se llama este golpe la reacción terminoriana. Los jacobinos fueron sacados del control político, del comité, de la convención. Los jacobinos fueron sacados a través de un golpe, ¿ya? Muy bien, esto pone fin al gobierno del terror. Quiere decir que, pues, la persecución va a bajar, la guillotina, que ya estaba casi sin filo, pues, ya va a matar, pero a menos ahora. Ahora los juicios serán, pues, de otra forma. Muy bien, entonces la revolución pasa de su etapa más radical a una etapa un poco más moderada. ¿Ya? ¿Qué pasó con Robespierre? Pues cuentan que Robespierre intentó matarse para que no lo agarren, porque si lo agarraban, pues iban a hacer un espectáculo con él, iban a decapitar. Así que Robespierre agarra su revólver y se da un tiro. Pero la bala no llegó al cerebro, le destrozó la mandíbula, pero seguía vivo pues Robespierre. Así que al juicio por acusado, ¿no? de todo lo que había pasado, ¿no? La vendée, las decapitaciones. Robespierre fue encontrado culpable y decapitado. También el decapitador fue decapitado al final. El terror pues termina, ¿no?
Y así, ¿quiénes tomaron el control político? Los girondinos. Los girondinos. Ah, pero a ellos no les gustó el voto universal masculino. Así que se crea una nueva constitución, la de 1795, con voto censitario. El voto censitario es aquel voto en la que solo pueden participar cierto sector, aquellos que acreditan tener propiedades suficientes o tener ingresos por encima de ciertos montos. Es como cuando pagamos tributos para pagar impuesto a la renta, pues nos exige o ganar tanto, ¿sí? O si superas una cantidad, tienes que pagar pues tal, ¿no? Tal impuesto. Muy bien, entonces el voto censitario es el voto que eh, excluye a sectores populares, ¿ya? Es, ¿no? Lo que reemplaza al voto universal. Habrán, claro, luchas más adelante para restablecer el voto universal, como veremos la próxima semana. A ver, entonces, con la nueva constitución se ha organizado la república y se ha establecido que el poder ejecutivo va a recaer no en un presidente, no, en 5 eh, personas llamados directores. Así que entramos con esto al llamado directorio, el gobierno del directorio. Así que el ejecutivo fue una institución colegiada, o sea, integrada por varias personas, no por uno, por varios. Muy bien, acá destacamos el movimiento de los iguales de Babiuf, ¿ya? Conocido como Graco-Babiuf. Graco, esta palabra nos recuerda algo. ¿Por qué le decían Graco a Babiuf? ¿Ah? ¿Te trae algún recuerdo del tema Roma? ¿Algún recuerdito? Ay, ay, ay. ¿Ya? Claro. ¿Recuerdas a los hermanos Graco? Seguramente. Los hermanos Graco fueron eh, 2 personas, Tiberio y Cayo, que lucharon eh, porque la tierra que Roma había conquistado sea repartida también entre la población, entre los plebeyos. Son recordados como defensores de la plebe, de los que menos tenían, ¿no? Igual acá, Daviuf es recordado así, por eso le han puesto Graco. Ahora, ¿qué pasa? Que esta revolución le ha colocado en el poder a la burguesía. Pero ¿qué pasa con la gente más pobre? ¿En qué se han beneficiado los más pobres? Ah, que ahora ya hay igualdad ante la ley, que ahora tienen libertades. Está bien, es bueno las libertades y la igualdad ante la ley, pero como dicen, pues con eso no se come. Puedo ser libre y me muero de hambre. Puedo ser igual a todos, pero pues no tengo cómo alimentar a mi familia, ¿no? O sea, no solo la cuestión política o legal, también está la cuestión económica. Y Babiuf plantea el manifiesto de los iguales. ¿Qué es esto? No? Una conspiración contra el régimen burgués que estaba en Francia. ¿Ya? Este manifiesto de los iguales tenía un carácter socialista. ¿Qué es esto del socialismo? Después lo vamos ¿no? a tratar como tema. El socialismo es la idea que las cosas no deben pertenecer a unos pocos, sino deben pertenecer a todos. Los medios de producción no deben ser propiedad privada, sino deben ser propiedad social o estatal y beneficiar a todos. La burguesía está en contra, obviamente, de esta propuesta, porque la burguesía es la propietaria de los medios de producción. En el socialismo se les quita a la burguesía sus propiedades. El manifiesto de los iguales tiene este carácter socialista. ¿Triunfó? Para nada, ¿no? Babiuf fue derrotado, fue decapitado, cayó este manifiesto de los iguales. Pero era una expresión de que la Revolución Francesa no había resuelto todos los problemas de los franceses.
sobre todo de los más pobres, que seguían siendo pobres. Sí había resuelto el problema de la burguesía, que estaba abajo, ahora está arriba, ahora está en el poder. A ver, sigamos entonces. Y así es como aparece Napoleón Bonaparte en medio de la guerra. Guerra, sí, porque todavía estaban peleando contra las coaliciones europeas que se han formado contra Francia. Napoleón Bonaparte había nacido en la isla de Córcega, una isla que está al sur de Francia, hasta ahora le pertenece a Francia, por eso le llaman el Gran Corso, por ser de Córcega. Siguió la carrera militar, llegó ahora a París, ascendió a general en tiempos del gobierno del terror. A pesar que era joven, que llega a ser general. Ya, uno, sus méritos, como estudiante, como pues oficial, pero por otro lado, porque en medio de tantas guerras que había, pues no solo mueren los soldados, mueren también los generales. En las guerras mueren pues oficiales. Así que es más fácil que los jóvenes puedan llegar, ¿no?, a ocupar cargos tan importantes como el de ser general. Pero era un general sin ejército. Tienes el título de general, pero no tienes un ejército al que mandar, porque Napoleón no tenía el mando de un ejército. Ahora lo va a tener. ¿Ya? Ahora lo va a tener. El directorio llamó a Napoleón Bonaparte, llamó al general Bonaparte. ¿Está bien? ¿Lo llamó para qué? Para ocuparse de una campaña. Esta era la primera campaña en el exterior de Napoleón Bonaparte. Era su oportunidad para, ¿ya?, mostrar, ¿no?, todo lo que podía hacer. Le dieron el mando de un ejército que iba a ser enviado a Italia. ¿Por qué a Italia? Porque en el norte de Italia estaban los austriacos. Tenía que ir allí a vencerlos, a echarlos. Muy bien. ¿Cómo consiguió esta oportunidad Napoleón Bonaparte? Se dice que un director, uno del directorio, había sido pareja de la esposa de Napoleón, Josefina. Así que la esposa, pues, al ver que su esposo no tenía trabajo, pues, pidió un favor, ¿no? Napoleón, entonces, no importa, va a poder mostrarse aquí. Fue a Italia, dice, con un ejército de hambrientos y descalzos. Pues no hay recursos suficientes, muchos ni zapatos tenían, pero llegó a Italia y con una gran estrategia, Napoleón logró derrotar a los austriacos en varias batallas. ¿Ya? Logró vencerlos y así Napoleón tuvo su primera gran campaña exitosa en el exterior. Y los franceses querían eso. Así como hoy, pues, en el deporte quieres, pues, que tu selección gane, que meta goles, y pregunta, ¿quién metió el gol? ¿Quién? Pues, igual acá, los franceses querían victorias. ¿Ah? ¿Y qué general ganó? Un tal Bonaparte. Bonaparte, ¿no? Pues comenzó a hacerse conocido, ¿no? Con el tiempo, pues, no habrá un francés que desconozca el apellido Bonaparte, ¿no? Napoleón comienza su fama, ¿no? De ahí, una siguiente campaña. Napoleón fue enviado a Egipto. ¿Ya? San Marcos nos preguntó por qué fue enviado a Egipto. A ver, fue enviado para bloquear el comercio colonial de Inglaterra. A ver, ¿cómo puedes llegar desde Inglaterra hasta la India, donde Inglaterra vendía, compraban, y también otras colonias que están alrededor? ¿Ya? ¿Cómo es que Inglaterra puede llegar hasta allá? Si ustedes recuerdan a Vasco da Gama, pues lo que él hizo fue bordear toda África, darse la vuelta a toda África y puede llegar hasta la India, ¿no? Es un vueltón, ¿ya? Mucho tiempo. eh, Hay una manera de cortar camino. ¿Por dónde? Por Egipto, ¿ya? Vas en barco, ¿no?,
por el mar Mediterráneo hasta Egipto, pues desembarcas, lo transportas por tierra, no es tan largo el camino por tierra, y luego en otros barcos por el Mar Rojo sigas avanzando a la India. Por Egipto cortas camino. Actualmente hay un canal de Suez en Egipto y los barcos pasan de frente. En ese tiempo todavía no estaba el canal. Profe, ¿por qué no hicieron eso antes, en tiempos de Vasco da Gama? Ah, porque en ese tiempo Egipto estaba dominado por los turcos otomanos. Eran enemigos. Pero en este tiempo también está dominado por los turcos otomanos. Es cierto, pero los turcos ya no eran enemigos de Inglaterra. Había una alianza con ellos. Así que Inglaterra usaba Egipto para aportar tiempo, distancias y llegar a sus colonias en Asia. Sabiendo esto, Napoleón fue enviado a Egipto para tomar el control de este lugar y bloquear por esa zona el comercio inglés y dañar la economía de Inglaterra, que era pues el gran enemigo que tenía Francia. Napoleón en ese lugar venció en la batalla de las pirámides. Es decir, muy cerca a donde están las pirámides de Gizeh, Keops, Kefre y Miserinos, ¿sí? Recordarás, se dio pues esta batalla. La Esfinge estaba mirando seguramente la batalla en la que Napoleón Bonaparte logró la victoria, ¿ya? Y controlar pues buena parte de Egipto, de donde obtendrán también tesoros, porque los ejércitos saquean a donde llegan, ¿no? En ese tiempo se encontró en Egipto la famosa piedra de la Roseta, que será muy importante para que unos años después un francés llamado Champollion logre descifrar la escritura jeroglífica. ¿Sí? Se encontró esa piedra en esta invasión napoleónica a Egipto. Pero no fue totalmente exitosa la campaña de Egipto porque los barcos que los habían llevado fueron destruidos por la marina inglesa. Los franceses podrán tener victorias en tierra, pero en el mar los ingleses son los que tienen las victorias. Muy bien, así que la campaña no fue exitosa completamente, ¿no? Pero, pues, Napoleón y los que le apoyaban lograron ver esta campaña como un gran éxito. Y así el nombre Bonaparte, pues, era eh, idolatrado, ¿no? En Francia, porque necesitan ganadores, ¿ya? Necesitan vencedores. Así es, ¿no? En el Perú, pues, Cáceres es famoso porque donde otros perdieron, algunos convertidos en héroes en la derrota, Cáceres, pues, venció varias veces a los chilenos, ¿no? El único que nos trajo victorias, ¿no? Fue Cáceres. Bueno, después ya como político no fue muy bueno, ¿ya? Pues Napoleón aquí. Así que Napoleón regresa, logra regresar a Francia y tiene el apoyo de un par de directores, Sieyès y Ducos. ¿Y qué planean ellos? Ante la crisis política, ante la guerra que continuaba, necesitan ellos que la población se identifique más con el gobierno, que respalde más, ¿no? Necesitan creer, pues, en aquel que los va a dirigir, ¿no? Así que los políticos, los girondinos, ¿no? La burguesía, consideran que Napoleón debe ser la figura, ¿no? La que sea la cara del gobierno, ¿no? Pero, pues, necesitaban hacerlo ya, así que lo que se hace es un golpe de Estado. Un golpe conocido como el golpe del 18 de Brumario, ¿ya? Esto es porque hay un calendario diferente, recuerdas, ¿no? En vez de decir 18 de Brumario, diríamos nosotros el 9 de noviembre, ¿ya? Pero así se le conoce el golpe del 18 de Brumario, ¿ya? Así como en el Perú decimos el golpe del 5 de abril, ¿no? El golpe del 18 de Brumario, para recordar el golpe napoleónico. Este golpe disolvió el directorio. Este gobierno cae y se va a crear un nuevo gobierno. ¿Quién va a estar en el nuevo gobierno? Napoleón Bonaparte. Y así es como Napoleón va a llegar al gobierno. De general va a pasar a ser el gobernante. Así que tenemos que estudiar ahora a este personaje. ¿Ya? Muy bien.
Ahí está. Entonces, de frente pasamos a hablar pues, sobre la era napoleónica. Muy bien. Le llamamos así era napoleónica a aquel periodo de la historia francesa en la que este hombre que aparece en pantalla, pues dirigió. Este hombre tuvo el control de Francia, pues ya muchos años. Lo reconocemos, ¿no? Ahí está este hombre con el típico sombrero francés de la época. Lleva los colores de la revolución, como verás, rojo, blanco y azul. ¿Sí? La escarapela tricolor está llevando, o sea, él se identifica con la revolución liberal que se está viviendo. El uniforme también es azul, rojo, blanco, pues. Así que eh, lo que hace Napoleón Bonaparte es extender la Revolución Francesa. La Universidad de San Marcos considera que la era napoleónica está dentro de la Revolución Francesa. Por eso hemos dicho que la revolución tiene tres etapas: monárquica, republicana, imperial. Y Napoleón está justamente en esta última parte de la Revolución Francesa. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos a Napoleón también. Acá ya se le ve pues menos gallardo que en la anterior imagen. Es que Napoleón pues no tenía ese porte anterior, ¿no? Realmente no era tan alto, era gordito, ¿ya? Su cabello se le caía, ¿ya? No sé, se parece a mí, creo, este Napoleón Bonaparte. No era tan bajito, ¿ah? Dicen que era un chato, pues Napoleón Bonaparte medía 1,69 m, es decir, igual que yo, ¿ya? Para Francia, por supuesto que eras bajo, ¿no? Le llamamos era napoleónica desde 1799, cuando toma el poder, hasta 1815, cuando finalmente es derrotado completamente. En estos 15 años, redondeando, pues, Napoleón Bonaparte fue la cabeza de Francia. Y también fue la cabeza de Europa, porque tomó el control de gran parte de Europa, sobre todo en el periodo imperial. Muy bien. ¿Y cuál es el papel que cumple Napoleón en la historia? Pues el de extender la Revolución Francesa. Es decir, hacer que lo conseguido en Francia se extienda a otros lugares del continente. Muy bien, ahí está. Justamente eso vamos a colocar en objetivos, ¿ya? Y lo resalto porque fue pregunta ya de admisión de la Universidad de San Marcos. Eh, ¿Qué tarea trascendental cumplió Napoleón con sus ejércitos que recorrieron Europa? Nos dijo la Universidad de San Marcos. Pues su tarea, su objetivo fue el propagar las conquistas de la Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron esas conquistas? Pues las libertades individuales, la igualdad ante la ley, el crear constituciones, el reconocer la soberanía popular, etcétera, ¿no? Pues todo esto, ¿ya? Era lo logrado con la Revolución Francesa. Pues eso había que llevarlo al resto de Europa, porque en España había absolutismo. En España no había constitución, no había separación de poderes, igual en Prusia, en Austria, en las tierras italianas, en los Países Bajos. Había que, bueno, los Países Bajos sí ya, pero en Rusia, en tierras alemanas, no habían. Así que había que llevarlo a todos esos lugares. ¿Y qué más? Francia quería volver al liderazgo. 100 años atrás, Francia era la primera potencia, cuando reinaba Luis XIV, el Rey Sol. Pero de ahí Francia se cayó. Inglaterra le ganó en la Guerra de los 7 años. Así que Francia era una segundona en este tiempo. Quiere volver al primer lugar y cree que con Napoleón Bonaparte puede hacerlo.
A veces en el mar, Inglaterra nos supera largamente, pero en tierra podemos imponer nuestra autoridad. Muy bien, ahí está. ¿Y qué gana la burguesía con esto? ¿Qué ganan los empresarios, los capitalistas con esto? Si Francia logra dominar el continente europeo bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte, entonces los comerciantes de Francia, los productores de Francia, podrán vender sus productos en el continente europeo. ¿Ya? Lo pueden vender ahora, sí, pero quienes controlan los mercados europeos eran los ingleses. Inglaterra tenía pues industria, ¿no? Francia apenas estaba industrializando. Inglaterra tenía una industria ya desarrollada, así que Inglaterra vendía en el continente europeo, Inglaterra tenía el control económico. Entonces, la burguesía francesa lo que pretende es desplazar a la burguesía inglesa de los mercados europeos. En otras palabras, hay una guerra comercial entre la burguesía inglesa y la burguesía francesa. ¿Ya? La burguesía inglesa podrá vender en todo el mundo, pero dentro del continente europeo, la burguesía francesa es la que debe de controlar los mercados. Guerras comerciales, como la que vivimos actualmente entre China y Estados Unidos, disputándose los mercados en el mundo. Bien, entonces, eh, a ver, ¿cómo llegó Napoleón al poder? Ya lo hemos dicho. Ya hemos señalado que hubo un golpe de Estado, el golpe del 18 de Brumario. Así que ya no vamos a recordar eso, acabamos de hacerlo. Pasemos más bien al primer gobierno de Napoleón. Primero, sí, es que Napoleón tuvo dos gobiernos. El primero fue como cónsul. Napoleón fue el primer cónsul de Francia. Su poder podemos asemejarlo al de un presidente, ¿ya? Así que a este primer gobierno le llamamos el consulado. Desde 1799, el golpe de Estado, hasta 1804, cuando Napoleón se cansa de ser cónsul y se autonombra emperador. ¿Ya? Es el primer gobierno. Ahora, este consulado, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿En la etapa monárquica, en la etapa republicana o en la etapa imperial de la Revolución Francesa? Monárquica, pues ya pasó. Napoleón no es un rey en estos momentos. Republicana. Imperial, imperial, pero Napoleón no es emperador en estos momentos. Así que vamos a colocar este consulado, este gobierno, dentro de la etapa republicana. O sea que seguimos dentro de la primera República Francesa. ¿Ya? Ahora, otra vez el gobierno es eh, colegiado. Es decir, no tiene un gobernante, sino tiene varios. El directorio tenía 5, el consulado va a tener 3. Napoleón era cónsul, pero también lo eran ducos y seyes. ¿Ya? Así que hay 3 en el gobierno. Un triunvirato, como decíamos en la antigua Roma. Y en efecto, el término cónsul, de dónde viene? ¿En qué sociedad antigua habían cónsules? ¿En Grecia? No. ¿En Egipto, Mesopotamia? Menos. ¿Cónsules dónde había, muchachos? ¿Ah? Y triunviratos, ¿ya? En una antigua república, la República Romana. ¿Sí? Así que hay una semejanza de esta República Francesa y la República Romana. La república, pues, que más llenó los ojos, ¿no? De los republicanos de este tiempo. Muy bien. Ahora, Napoleón quería mantenerse en el poder y la burguesía lo apoyó. Entonces hicieron cambios constitucionales y se estableció que el cargo de primer cónsul era vitalicio, es decir, de por vida. A ver, ¿no crees que acá hay una contradicción?
A ver, una república es aquella donde la población elige al gobernante, pero el gobernante solo puede gobernar un tiempo reducido, no de por vida. En las monarquías, los reyes están de por vida. En las repúblicas, no. Así que si el gobernante está, puede estar de por vida, pues es una república un tanto desfigurada, digamos, de su esencia, ¿no? Por eso cuando una persona se, se aferra al poder, pues en una república, pues eh, utilizando medios legales o eh, abusando del poder, pues nos huele a dictadura, ¿no? Pues entonces fue nombrado cónsul vitalicio. Y así Napoleón era pues el gobernante de Francia. Los otros cónsules estaban pintados nada más. ¿Napoleón estaba satisfecho? No totalmente. Porque ya, yo voy a ser gobernante de por vida, pero y cuando muera, alguien mi sangre debería reemplazarme. Y eso no puede ser en una república. ¿Ya? Para transmitir como herencia el poder, eso solamente puede hacerse en una monarquía. De ahí que Napoleón luego funde el imperio. El imperio es un tipo de monarquía. ¿Ya? Así que ni siquiera el ser cónsul vitalicio, pues, eh, satisfizo a Napoleón. ¿Qué hizo Napoleón durante este primer gobierno, el consulado? A ver, un acuerdo con el Papa Pío VII, un acuerdo por el cual el Estado francés y la Iglesia Católica restablecieron sus relaciones. Se habían peleado años atrás. Cuando empezó la Revolución Francesa, la Iglesia Católica fue perjudicada cuando la Revolución, en ese tiempo la Asamblea Constituyente, había nacionalizado todas las propiedades de la Iglesia Católica. Así que la Iglesia Católica perdió todo lo que tenía dentro de Francia. De ese tiempo, la Iglesia Católica había condenado a la revolución. Los papas no querían saber nada con los gobernantes de Francia. El problema era que la mayoría de franceses eran católicos. Y bueno, pues querían que su país haga las paces con la iglesia, ¿no? Napoleón lo hace para que haya mayor unidad en Francia, para disminuir la división interna entre aquellos católicos que se oponían, pues, porque la Iglesia Católica había sido, pues, perjudicada. Muy bien, así que se firma un concordato con la Iglesia, de tal forma que el Estado francés iba a financiar, o sea, iba a pagar los gastos de la Iglesia Católica en Francia. Y así se restablecieron las relaciones con la Iglesia. Nuevamente, pues las misas, los sacramentos, ¿no? En un país católico como Francia. Pero Napoleón también hizo esto con otro objetivo. Como él estaba proyectándose, un día me voy a coronar como emperador, ¿ya? Pero lo mejor es que el Papa esté presente el día de mi coronación, porque la presencia del Papa va a generar pues simpatías con los católicos. Si el Papa está presente, es como si se dijera pues que la Iglesia Católica me apoya o Dios me está apoyando, ¿no? Así que Napoleón quiere que el Papa esté presente. Muy bien. Otra medida fue la creación del Banco de Francia, un banco estatal, porque el Estado francés, con todo lo que había nacionalizado, con todo lo que había tomado el Estado cuando fue a Italia, cuando fue a Egipto, pues el Estado tenía recursos. ¿A quiénes le faltaba recursos? A la burguesía francesa. ¿Recursos para qué? Para invertirlos en la industria. Era necesario que la burguesía francesa tenga capitales para que los inviertan en abrir fábricas, como lo estaban haciendo los ingleses. Entonces, este banco será el medio por el cual el Estado podría transmitir esos capitales, esa riqueza, a manos de la burguesía francesa, para que ellos puedan, pues, invertir.
¿Ya? Así es. Así que un banco para darle crédito a la burguesía. Muy bien. Y la burguesía, pues, está, ¿no? Que rodea a Napoleón, pues, está buscando esto porque ella misma se favorece con estos créditos. Pero lo más importante de este consulado, y que ha sido 2 veces pregunta de admisión de San Marcos, es este punto. El Código Civil francés. ¿Ya? Esto recuérdalo, ¿ah? Se aprueba durante el consulado. A ver, durante la Revolución Francesa se había aprobado la propiedad privada, las libertades individuales, ¿sí? La separación de poderes, la igualdad ante la ley. Todo eso había sido colocado, pues, en la Declaración de Derechos del Hombre o en las constituciones que se habían aprobado. Todo está muy bien, pero no era suficiente. Se requiere de más leyes. ¿Acaso los peruanos tenemos solo una constitución? No, tenemos un montón de códigos civiles, penales, procesales, laborales, administrativos, un montón de códigos porque se requiere de reglamentar todo, ¿no? ¿Ya? Sobre los delitos, las herencias, los contratos, los procesos administrativos, etcétera, se necesitan códigos. Así que se va a crear el Código Civil francés de 1804, ¿ya? Los códigos civiles regulan toda la vida privada de la gente, ¿ya? Cuando heredamos, cuando nos casamos, cuando firmamos contratos, todo está regulado en los códigos civiles. Quiénes se pueden casar, ¿no? Las características de los contratos, los tipos de contratos, todos están en los códigos civiles. Los que van a ser abogados del salón, pues van a estudiar eso, ¿ya? Yo en la universidad, pues ya, derecho civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no recuerdo hasta qué número llevé de derecho civil, y derecho penal 1, 2, 3, y así, ¿no? ¿Ya? La gente puede saber de la Constitución, pero tal vez los códigos ya es algo que lo hacen los especialistas, ¿no? En este caso, los abogados. Muy bien. Entonces, ¿por qué era necesario este Código Civil? Para consolidar los derechos de propiedad, las libertades individuales, la igualdad ante la ley. Entonces, con este código no se crea el derecho a la propiedad privada o las libertades, pero sí se consolidan por toda la regulación que se hace en nombre de estos principios, en nombre de las libertades, de la igualdad, etcétera. Y fue tan bien hecho este código que va a ser copiado por otros, inclusive por el Perú, una vez independizado, ¿no? Fue la base de las legislaciones civiles contemporáneas. Recuerda que estamos en la edad contemporánea ya. Muy bien. Ahí está el Código Civil. Inclusive, Napoleón Bonaparte destacó su código. ¿Ya? Napoleón creía pues, haber aportado a todo esto el liberalismo, los derechos, ¿ya? Con su Código Civil. Napoleón, cuando ya estaba cerca a la muerte, Napoleón, recordando todo lo que había hecho, tuve tantas victorias. Napoleón, ¿qué nos dice? Mi verdadera gloria no está en haber ganado 40 batallas. Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. ¿Qué fue Waterloo? Su última batalla. Fue derrota. Y muchas veces recordamos a la gente por lo último que hicieron, lo último que lograron. Lo último, ¿no? ¿Ya? Eh, Así es. Pero Napoleón, ¿qué dice? Lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente, es mi código civil. Así que resalta su código, su aporte jurídico. Y miren, estamos en el año 2021. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el año 1804? Y el Código Civil de Napoleón Bonaparte sigue vigente en Francia. Pues este código no ha sido derogado, no ha sido cambiado, modificado sí, pero es el código de Napoleón Bonaparte.
Así que Napoleón sigue vivo todavía en Francia con su código civil. ¿Ya? Cuando nos referimos al código de Francia, el código civil de Francia, decimos el código napoleónico, hasta ahora. ¿Ya? Los que van a estudiar derecho, pues así lo harán. El Perú ha cambiado varias veces el código civil. Bien, pasemos ahora al imperio. ¿Ya? La segunda parte de la era napoleónica, el imperio. Bien, a ver, el imperio es un régimen que significa que estamos volviendo a la monarquía. Otra vez un hombre va a usar corona. Otra vez hay un trono, una corona, ¿ya? En este caso, al gobernante no le decimos rey, le decimos emperador, ¿ya? Sin embargo, los emperadores son reyes. Solo que el título emperador, pues, no lo tiene cualquier rey, ¿ya? En la antigüedad, pues, los persas usaban esto de rey de reyes, ¿no? Para llamar al emperador. El término emperador viene de Roma, ¿no? El imperator, el emperador, ¿no? Entonces, no es cualquier rey, ¿no? Entonces, Napoleón escoge esto, ¿no? De emperador. Ya, muy bien. Entonces, ¿esto qué significa? Que hemos terminado la fase republicana de la Revolución Francesa y entramos a la fase imperial, la última de la Revolución Francesa. Desde 1804, cuando Napoleón se corona, hasta 1813. 13, profe, te dijo 15. Ah, lo que pasa es que esta, este imperio napoleónico lo podemos dividir en dos partes. El imperio en sí, que dura hasta el año 13, y luego el imperio de los 100 días, que se da en 1815. ¿Ya? Por eso podemos extenderlo hasta 1815. Ese imperio de los 100 días, como le llamaremos, es, digamos, un breve imperio que quiso restablecer el imperio napoleónico, pero fue solo un proyecto que fracasó. A ver, inicio del imperio napoleónico. La autocoronación de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué auto? Porque Napoleón no dejó que el Papa, ves esta pintura, el Papa está sentado allí. El Papa está sentado allí, pero este no va a hacer nada. ¿Ya? ¿Cuál es el papel del Papa en las anteriores coronaciones? Pues el Papa le pone la corona a los reyes. ¿Recuerdas 1000 años atrás a Carlomagno? Carlomagno, un emperador franco, pues tuvo que arrodillarse y un papa le puso la corona. Pues Napoleón rompe con esto, ¿no? ¿Ya? Los papas ya no coronan, la iglesia ya no corona. El poder no emana de Dios, sino del pueblo. Así que Napoleón se corona a sí mismo, ¿ya? Y luego ya cuando Josefina pues ingresa, pues la coronará a ella, ¿no? Josefina, su esposa, ¿no? La emperatriz. Muy bien, entonces, esto ocurrió en 1804 en París, en la Catedral de Notre Dame. Ahora va a ser conocido como Napoleón I. Por aquel los reyes o emperadores usan número, un numerito, ¿ya? Pero solamente hubo un emperador llamado Napoleón. ¿Para qué usar números? No, ¿ya? Conoceremos de acá a un par de semanas, una semana, hablaremos de Napoleón III, emperador de Francia. Así que hubo más de un Napoleón como gobernante. Muy bien, ahí está. Entonces, pasemos a las guerras. A ver, esta historia del imperio napoleónico es una historia de guerras, guerras. El imperio tiene que enfrentar, pues, a las distintas coaliciones, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, sexta, séptima coalición que se formó, pues, contra Francia. ¿Ya? Francia soportó 5 coaliciones. Los rechazó a las primeras 5. 5. Ya la sexta y la séptima son los que derrotaron a Francia.
pero soportar 5 coaliciones, soportar guerras, ¿no? 10 años, 20 años, pues ya dice mucho de la resistencia de un pueblo, ¿no? Y la capacidad de sus gobernantes, ¿no? También podríamos destacarlo, ¿no? De Napoleón sobre todo, ¿no? A ver, guerra contra Inglaterra, ¿ya? Y aquí, pues, colocamos esta imagen de este barco, de estos barcos, porque contra Inglaterra la lucha fue naval. Inglaterra quería consolidar su dominio naval destruyendo la marina francesa. Muy bien, ahí está. Inglaterra, como hemos dicho ya, era el mayor enemigo de Francia y era el que ponía la plata para las coaliciones. Los austriacos, los rusos, los prusianos ponían los hombres, ponían la sangre que iba a ser derramada, y los ingleses ponían pues la plata, ¿no? Ponían los recursos, ¿ya? Inglaterra, ¿por qué no ataca de frente? Porque su ejército no es tan poderoso. Inglaterra prefiere invadir Francia cuando Francia esté débil. ¿Y cómo la evitamos? Pues que los prusianos, austriacos, ¿no? Debiliten a Francia. Pues a la larga, Francia se va a debilitar, ¿no? Y ahí será cuando Inglaterra le dé el golpe final. Pues a esto le vamos a llamar las guerras napoleónicas, ¿ya? Las guerras del imperio napoleónico. A ver, ¿qué pasó en la lucha marítima? Pues aquí tenemos el combate de Trafalgar, que fue una total victoria inglesa en el mar. La marina francesa fue completamente destruida. La marina española, que había ayudado a la francesa, también fue destruida. Lo que quedaba de la Armada Invencible española, pues cayó. Aquí Inglaterra ganó un héroe, Nelson, que fue el almirante que ganó esta batalla, este combate. Pero Nelson murió. Nelson será, pues, ¿no? El ícono de los marinos, como nuestro Miguel Gaón. Muy bien. ¿Qué gana Inglaterra con esto? Pues consolida su dominio naval. Es la señora de los mares. Y por lo tanto, si controlas el mar, ¿qué puedes hacer? Bloquear a tus enemigos. Tus enemigos no pueden salir ya por el mar. No pueden conectarse con sus colonias. No pueden hacer comercio con otros continentes porque están bloqueados desde el mar. Así que Inglaterra le hace una guerra comercial a Francia. Te bloqueo. Francia tiene colonias en el Caribe, en América, y pierde contacto con ellas, ¿no? Pues por el bloqueo, ¿ya? ¿Qué va a hacer Francia? Va a responder con un contrabloqueo, pero para eso tenía que vencer a sus enemigos dentro del continente. Muy bien. A ver, guerra en el centro de Europa. Muy bien, aquí Francia se enfrenta a sus enemigos de la tercera y la cuarta coalición, lo que es el territorio continental de Europa. Estoy diferenciando la lucha en el mar contra Inglaterra de la lucha en tierra. ¿Contra quiénes? Contra Austria, contra Prusia, contra Rusia. Muy bien. A ver, se dieron muchas batallas, pero algunas nada más vamos a destacar que puedan ser preguntas de atención. En sí, San Marcos no suele preguntar por batallas, pero quién sabe por alguna, ¿no? Por alguna que sea, pues, trascendental, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se dieron un montón de batallas, pero San Marcos ha preguntado por una de ellas nada más hasta ahora. Pero ha preguntado por la batalla más importante de toda la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrad, la batalla más importante de Napoleón Bonaparte, la batalla de Austerlitz. Esta fue su batalla genial, fue su mejor victoria. ¿Y por qué? Porque pudo demostrar Napoleón que en inferioridad numérica se puede vencer. ¿Ya? En Austerlitz, parte del imperio austriaco en ese tiempo, el ejército de Napoleón se enfrenta al de Austria y al de Rusia, 2 contra 1. Tenían ventaja numérica el enemigo. Y Napoleón los venció con estrategia, escogiendo el mejor lugar
para pelear, ¿no? Fingiendo una retirada, rodeándolos, aplastándolos, con un buen uso de la artillería, Napoleón derrotó a sus enemigos en inferioridad numérica. ¿Ya? Muy bien, por eso esta batalla es conocida como la batalla modelo, porque ante una situación semejante, tiene la experiencia de Napoleón que ganó en inferioridad numérica. Es posible, ¿no? Es posible. Así es. También se le llama la batalla de los tres emperadores, porque se encontraban allí el emperador de Francia, el de Austria y el de Rusia. Estos tres reinos eran imperios, eran los tres imperios que tenía Europa. Falta el imperio turco. Así que le llamaron la batalla de los tres emperadores. Muy bien, entonces ahí tenemos una brillante victoria. Y se dio casi al mismo tiempo que el desastre en Trafalgar. Un fracaso en el mar, una gran victoria en tierra tuvo Napoleón en este tiempo. Muy bien, de ahí vinieron otras victorias, como la victoria ante Prusia en la batalla de Jena. ¿Ya? Fueron en sí diferentes batallas. Recuerda Austerlitz. Muy bien. ¿Qué cambios hizo Napoleón ahora que había logrado vencer a los prusianos, vencer a los austriacos, ya superar a los rusos? Napoleón podía cambiar las fronteras, podía crear estados. Napoleón podía hacer todo en el centro de Europa. Por ejemplo, desde el siglo X existía en el centro de Europa un imperio llamado el Sacro Imperio Romano Germánico, SIRG. Napoleón lo disolvió y en su reemplazo creó una confederación del Rin, que va a estar bajo la protección del imperio francés. O sea, Napoleón tomó el control de gran parte de Alemania. Y así tomó el control de Bélgica, Holanda, Italia, pues Francia había crecido, sus fronteras se habían ensanchado. Muy bien, ¿ya? Rusia acepta firmar la paz con Francia, el Tratado de Tilsit, paz entre ellos. Y Rusia se compromete a, a apoyar al imperio napoleónico. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué vas a hacer, Napoleón? ¿Qué es lo que vas a hacer? Le dirá Alejandro I, el zar de Rusia, a Napoleón Bonaparte. Pues ahora voy por Inglaterra. No puedo invadirla. No tengo barcos, pero puedo bloquearla. Toda Europa cerrará sus puertos a Inglaterra. La arruinaré económicamente. Así que Napoleón, después de haber llevado sus ejércitos por gran parte de Europa, ¿ya? Napoleón ahora lo que va a hacer es un bloqueo contra Inglaterra. En este mapa observamos cómo Francia ha crecido. Todo este color verde, verde agua, algo así, es Francia. Es más grande que la Francia original. Acá está la Confederación del Rin, ¿ya? Y ha creado también otros territorios, como el Reino de Italia, el Ducado de Varsovia, lo que hoy llamamos Polonia. Y esto se le quitó a Rusia. Prusia y el Imperio Austriaco han perdido territorios. ¿Ya? Muy bien. Francia tenía prácticamente el control de toda la Europa continental. ¿Ya? Además, Napoleón había colocado a sus parientes como reyes en algunos lugares. Hay un hermano que es el rey de Holanda, hay otro que es el rey de Nápoles. Pronto colocará un hermano en la corona española, el famoso Pepe Botellas, ¿no? Así que Napoleón, pues, ha hecho que Francia domine gran parte de Europa. ¿Quién no le hace caso? ¿Quién mantiene la lucha contra el imperio napoleónico? Gran Bretaña o Inglaterra. Londres. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ves esta línea azul? Representa el bloqueo continental o bloqueo comercial. Entonces, Napoleón le ordena a toda Europa que no haga comercio con Inglaterra, ni le compre ni le venda nada. Así arruinaremos a Inglaterra, ya que Inglaterra necesitaba
vender en Europa. Europa era su principal mercado en estos tiempos de la primera revolución industrial. Pues ahí está. ¿Y quién va a vender entonces? Francia será la que venda. Y así la burguesía francesa podía crecer porque ahora tenía un gran mercado que era el mercado europeo. Si no le pueden comprar a Inglaterra, nos comprarán a nosotros. ¿Ya? Y así el capitalismo francés se impondrá. ¿Ya? Ahora, pero en el capitalismo, pues terminamos dependiendo unos de otros. ¿Sí? Hay países que necesitan los minerales que el Perú exporta y nos están ofreciendo buen precio en estos momentos. Pero también nosotros necesitamos cosas que ellos tienen y nosotros no. ¿Ya? Necesitamos el maíz, por ejemplo, y por eso, como ha subido de precio en el mercado internacional, pues también acá en el Perú, ¿no? Y todos sus derivados, ¿no? Necesitamos, pues, esta interdependencia significa que no solo Inglaterra va a sufrir el bloqueo, también lo van a sufrir ellos. Porque si no puedo venderle mis materias primas a Inglaterra, ¿a quién le vendo? A Francia, pero Francia, como no tenía una industria tan desarrollada como Inglaterra, Francia no consumía muchas materias primas, no producía mucho, o sea que Francia no podía tomar el lugar de Inglaterra, aún no tenía ese nivel. Acá vemos caricaturas como esta, en la que aparece Napoleón Bonaparte, sentado con el primer ministro de Inglaterra de ese momento, William Pitt, y cada uno está cortando una tajada del mundo. ¿Ah? ¿Qué tajada corta Napoleón? Europa, la Europa continental, diciendo, esto es mío, yo me lo devoro, ¿no? Y el ministro inglés, ¿qué hace? Acá en Inglaterra, corta el resto del mundo. El resto del mundo. Como diciendo, pues el resto del mundo es mío. ¿Ya? Quédate con tu Europa, ¿no? Pues, entonces, ¿qué representa esta caricatura? Pues la rivalidad hegemónica entre Inglaterra y Francia, ¿no? Aquí vemos una obra que también hizo Napoleón y que hasta ahora está presente. Cuando vayas a París, Francia, te tomarás tus fotos web junto al Arco del Triunfo de París. Esto lo construyó Napoleón Bonaparte. Los romanos construían arcos del triunfo. ¿Para qué? Para conmemorar una victoria, para que una victoria no se olvide nunca. Así que el arco representa, contiene escenas de esa victoria. ¿Qué victoria era la que Napoleón quería que nadie olvide? Pues la batalla de Austerlitz, su mejor batalla. Así que se construyó para conmemorar la victoria en Austerlitz. ¿Ya? Así que cuando vayas allá, pues te luces y dices, ah, Napoleón, allá, Austerlitz, ¿no? Muy bien, hasta ahora está ese arco, ¿no? Dentro de las maravillas, pues, que ofrece el turismo francés. Machu Picchu es más bonito. ¿Ya? Sigamos, a ver. El bloqueo que les decía, establecido mente el decreto de Berlín, ¿ya? Hubieron reinos que dijeron, no, Napoleón, no vamos a cumplir. Necesitamos seguir haciendo comercio con Inglaterra. Esa posición lo tomó Portugal. Portugal, ¿ya? Portugal históricamente era un aliado de Inglaterra. Además, que si Portugal le hacía caso a Napoleón, Inglaterra se le iba encima. Acá tenés que decidir con quién estás, ¿no? ¿Con Inglaterra o con el Imperio Napoleónico? ¿Ya? Te ponen así un aprieto, es una guerra fría. Tienes que estar con uno o con el otro. No puede ser neutral. O sea, Napoleón te exige, Portugal, no, ningún comercio con Inglaterra. Entonces tienes que aceptar o rechazar, ¿no? No hay otra posibilidad, ¿no? ¿Ya? Portugal siguió haciendo comercio con Inglaterra. Necesitaba hacerlo. Si Portugal rechazaba el comercio inglés, Inglaterra bloqueaba a Portugal. ¿Qué significa que bloqueen a Portugal? Que Portugal ya no tenía acceso a Brasil, su colonia, y Portugal no era nada sin los recursos que obtenía en Brasil. Necesitaba eso.
Inglaterra puede cortarle todas sus comunicaciones con Brasil porque Inglaterra domina el océano Atlántico con sus barcos. Portugal siguió con Inglaterra. Entonces Napoleón dijo, pues ordenó la invasión de Portugal. Y así un ejército francés, pues cruzó España e invadió Portugal. Los reyes de Portugal huyeron a Brasil. Río de Janeiro se convirtió por un tiempo en la capital del imperio portugués. Portugal cayó. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. También los estados pontificios, o sea, Roma. El Papa Pío VII dijo, pues, yo solo obedezco a Dios. Pues los estados pontificios fueron ocupados también por las fuerzas napoleónicas. El bloqueo, sin embargo, no marchaba bien, porque Inglaterra debía haberse arruinado y pedir paz, pero Inglaterra no pide la paz. Inglaterra, ¿cómo hizo para resistir el bloqueo? Pues encontró otros mercados en Asia, en América, otros mercados, ¿ya? Pues entonces sintió la crisis, pero no cayó Inglaterra. Y los demás países de Europa también sintieron la crisis. Francia no podía reemplazar a Inglaterra en el comercio, ¿no? En la industria, ¿no? Le faltaban. A ver, España, tema que habían estudiado en Historia del Perú. En 1808, las tropas napoleónicas tomaron el control de España. ¿Por qué? ¿Qué pasó con España? España había colaborado con Francia. Hasta le habían autorizado que los franceses pasen por España para la invasión de Portugal. Sin embargo, pues Napoleón ordenó la invasión de España. ¿Ya? ¿Qué aprovechó? Pues que estaban allí, ¿ya? Se aprovechó de su nobleza allá, ¿no? A los Chespirito. Estaban ahí, aprovechó que sus tropas estaban en territorio español, ya que estaban regresando de la guerra contra Portugal. Además, que aprovechó Napoleón, que había un pleito entre los reyes de España. El padre y el hijo se disputaban la corona. ¿Ya? Estaba el rey Carlos IV, pero su hijo, su propio hijo Fernando VII, se rebeló contra el padre y le quita la corona. A veces los príncipes no quieren esperar que muera pues el padre para gobernar, ¿no? Así como hay hijos, ¿no?, de familias ricas que quieren ya la herencia y quieren pues que, eh, ya, qué terrible, mejor no continúa la frase, pues Fernando toma el poder, ya, toma el control. Entonces Napoleón aprovecha esta crisis política, ¿ya? ¿Y qué hace? Pues ordena a sus tropas que conduzcan a Fernando y a Carlos IV prisioneros a Francia, que lo lleven ante Napoleón. En Bayona, Napoleón los obliga a abdicar, a renunciar al trono, y los tiene prisioneros en el Palacio de Bayona, en Francia. Fernando VII no pudo regresar a España sino hasta la caída de Napoleón Bonaparte. Muy bien, entonces, ¿quién va a ser rey de España? Napoleón va a poner a su hermano mayor, a José Bonaparte. ¿Los españoles aceptaron a este rey? Para nada, ¿no? ¿Ya? Lo rechazaron. Es un rey invasor. Además es un borracho, dijeron. Le llamaban Pepe Botellas. ¿Ya? En esta caricatura, pues, aparece Pepe Botellas, pues, con el alcohol hasta el cuello, ¿no? Dentro de una botella, ¿no? Pues lo rechazan, no lo reconocen por ser, pues, extranjero, ¿no?, invasor. Bien, entonces, ¿qué pasa si el pueblo se queda sin rey? Porque su rey está preso en Francia, el rey Fernando VII. ¿Qué pasa con el poder? El poder regresa al pueblo, ¿sí? Del pueblo salió, al pueblo regresa. Así argumentaron. Entonces, cada ciudad, cada población debe autogobernarse hasta el retorno del rey legítimo.
Y así, en las distintas ciudades se formaron juntas de gobierno. Esto es debido a que ellos no reconocen como rey a José Bonaparte. Se sublevan más bien. Los españoles, pues, lucharon. Una victoria inicial que tuvieron fue en la batalla de Bailén. Muy bien, y se convoca a un congreso, las Cortes de Cádiz, para la creación de la primera constitución española. Muy bien. Ahora, la campaña Rusia es lo que genera la caída del Imperio Napoleónico. Esto es lo que desgasta a Francia y lo lleva a su caída. ¿Qué pasó con Rusia? A pesar que Rusia se había comprometido a cumplir el bloqueo, al final se echó para atrás. Rusia no cumplió el bloqueo contra Inglaterra. Así que Napoleón fue a invadir a Rusia con un ejército muy numeroso de casi 700.000 hombres. Los rusos veían que esta fuerza era imparable para ellos, pero tenía un aliado, la naturaleza, el frío, el frío, el invierno ruso. Así que van a utilizar este aliado natural. Dejaron que los franceses entren a su territorio. Que entren. En el invierno van a ver. Los franceses entran y buscan recursos. Siempre el invasor busca aprovisionarse con lo que encuentra en el camino, en el territorio invadido. Pero ¿qué había pasado? No encontraban nada, porque los rusos utilizaron una táctica llamada la tierra quemada, que consiste en destruir todo aquello que pueda servir al enemigo. ¿Ya? La gente llevada a otra zona, forzada a migrar, se tienen que llevar lo que tengan y lo que no se llevan es destruido para que el enemigo no lo tome. Así que Napoleón no encuentra caballos, no hay casa donde descansar, no hay comida, pues se le dificulta el avance. Y no hay enemigo a quien derrotar, porque los rusos no salen a su encuentro. Napoleón sigue avanzando y temen el frío, porque el invierno está por llegar y bueno, pues el frío es tremendo en Rusia. Napoleón, ¿qué debió haber hecho? Debió haberse regresado. Pero Napoleón se la juega. A ver, no se preocupen. Ellos podrán destruir cualquier pueblito. Total, al emperador, ¿qué le importa? Pues al emperador de Rusia, ¿qué le importa los pueblitos de los campesinos? ¿Saben qué cosa no va a quemar jamás el emperador de Rusia? Su palacio, su capital, donde están sus mansiones, de sus nobles, las grandes catedrales de Rusia. Eso no lo va a quemar. O sea, Moscú no lo va a quemar. Vamos a Moscú. ¿Ya? Allí pasaremos el invierno. Ahí encontraremos comida. Ahí tendremos un techo donde pasar el invierno. Vamos a Moscú. Así que Napoleón apostó a Moscú. Y así avanza a Moscú. Y cuando estaba cerca, llegaron tropas rusas a enfrentarlos. Ah, los rusos no quieren que tomemos su capital y vienen a impedirlo. Es lógico. Napoleón los enfrenta en la batalla de Borodino, que fue una victoria relativa. Muy bien, y ahora Napoleón avanza hacia Moscú, ¿ya? Pero los rusos solamente habían mandado en esta batalla de Borodino gente para retrasar el avance de Napoleón. ¿Qué pasó con Moscú? La quemaron. Moscú fue quemada por los rusos. ¿Ya? Explosiones, ¿no? Pólvora, barriles, se quemaba la ciudad. Y ahora, ¿dónde iba a pasar el invierno Napoleón y sus 700.000 hombres? ¿Dónde iban a encontrar comida? Y un techo, ¿no? Una cama, ¿no? Caliente. Pues sí, Moscú fue destruida y están en medio del invierno, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Retirada. Retirada, pero como se han entrado tan, ¿no? Tanto, la retirada va a ser terrible. Y ahí lo vemos, pues, cómo se retiran los franceses. Ahora están hambrientos, están cansados, muertos de frío, ¿ya? Y la caminata es larga, ¿no? Pues
ya no lo soportan los franceses, mueren en cantidad en el invierno ruso. Y para colmo, los rusos atacan con guerrillas. Se van a caballo, atacan, cortan, disparan y luego huyen. Y los franceses no los pueden perseguir, ¿ya? Pero que suban a sus caballos, pues ya se comieron a los caballos, ¿no? De hambre, ¿no? Pues, y así una retirada con hambre, con frío, con ataques. El gran ejército napoleónico cayó en esta campaña, ¿ya? Esto ocurrió en el año 1812. 1812, sí. Entonces, el imperio estaba muy debilitado, había perdido cientos de miles de hombres. Y en España perdió otra cantidad. Los españoles se liberaron después de aprobar la Constitución de Cádiz y con el apoyo de Inglaterra lograron liberarse. Y Portugal también. España se libera. En esta caricatura, un español le da una patada a Napoleón como diciendo, pues, fuera franceses. Entonces viene la caída. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Pues en el año 13 se dio la batalla de Leipzig, la batalla de las naciones. La sexta coalición logró la derrota de Francia. Napoleón esta vez no pudo, su ejército estaba muy disminuido, no pudo. Francia fue invadida por los extranjeros, ¿no? Napoleón fue obligado a abdicar, a renunciar a la corona, y fue llevado prisionero a la isla de Elba, ¿ya? Y un rey Borbón, un hermano de Luis XVI, el decapitado, ahora es el nuevo rey de Francia, por decisión de Inglaterra y los demás reyes enemigos de Francia. El imperio cayó en el año 13. Napoleón va a estar prisionero muchos meses en Elba hasta que se escapó. Y cuando se escapó, restauró su imperio. Acá vemos que los soldados que fueron a detener a Napoleón, que había llegado, se unieron a él. Y Napoleón de esa manera, pues buscó reconstruir su imperio en 1815, pero pues no pudo. Muy poco después fue atacado por la séptima coalición y perdió en la batalla de Waterloo, 1815. Y ahora sí, el imperio cayó definitivamente. Napoleón fue llevado prisionero a una isla más lejana, la isla de Santa Elena, donde Napoleón nunca pudo escaparse y va a morir allí en 1821. Así que vamos a quedarnos acá, muchachos, ¿ya? Con esto acabó la Revolución Francesa, acabó el Imperio Napoleónico, ya veremos lo que sucede después en Europa la próxima semana. Bien, nos vemos entonces, nos vemos.